Buenas. Vamos a terminar de ver el modelo de regresión lineal con la última extensión del mismo, incorporando múltiples variables de salida. Pero antes vamos a hacer un breve repaso de los modelos que vimos y cómo se llaman, o cómo se les suelen decir. A la regresión lineal con una variable de entrada y una variable de salida, que es más conocida en el ámbito estadístico o probabilístico, se la conoce como regresión lineal simple muchas veces. Y el modelo era el típico mx más b de la recta. Ahora, la regresión lineal, así sin ningún otro calificativo, se le suele llamar en aprendizaje automático de forma clásica la regresión lineal con m variables de entrada y solo una de salida. Y nuestro modelo está dado por la multiplicación de eh, cada una de las variables por los pesos sumados más el sesgo que me define esto un hiperplano en m dimensiones. Y la extensión que nos faltaría hacer sería incorporar k variables de salida. Es decir, ahora en este caso siempre nuestra salida era un solo valor, por ende decimos que había una sola variable y de salida. Y ahora vamos a poder entonces generar un tensor, un vector de k dimensiones, donde eh, vamos a poder codificar cosas más complejas. Un ejemplo de esto sería, siguiendo el ejemplo de las notas, de poder predecir no solamente la nota de un parcial, sino de dos parciales en base a los datos de una persona, tales como la cantidad de horas de estudio, su edad y su promedio académico. Entonces, lo importante de esto es que vamos a ver cómo, en este caso, generamos dos valores en base a tres. Es decir, lo que estamos haciendo es tomando un vector de tres valores y transformándolo en otro vector de dos valores. Esto, si bien puede parecer una cosa simple al principio, es una idea muy poderosa. ¿Por qué? Porque podemos codificar casi cualquier cosa con un vector de flotantes. Hay un montón de, de actividades, de tareas de aprendizaje automático que se pueden codificar de esta forma. Y entonces esto lo puedo utilizar, por ejemplo, para predecir la posición de un objeto a partir de una imagen o un texto a partir de un sonido, o puedo generar una imagen a partir de un vector de características de la imagen o varias otras cosas. Entonces esta idea de transformarte vectores en vectores es muy potente. Para hacerlo más claro, veamos un ejemplo en donde vamos a predecir la posición de un cartel, que la posición esta va a ser un vector de cuatro valores, o es una manera posible de codificarla, donde tenemos x y y, que serían la posición de la esquina superior izquierda, y el alto y el ancho de la caja que contiene el cartel a partir de esta posición. Y obviamente la entrada va a ser una imagen que también la podemos codificar como una matriz donde tenemos por cada píxel una cantidad de colores y tenemos tantos píxeles como el ancho por el alto de la imagen. También podemos generar un texto que puede ser un vector de p dimensiones a partir de un sonido, es decir, traducir, es decir, identificar las palabras que dice alguien en un audio, por ejemplo. Y un sonido también puedo fijarlo como un vector de t dimensiones, es decir, yo tengo acá una señal de sonido que siempre la voy a tener muestrada, es decir, voy a tener el valor en puntos particulares, que son estos puntos azules, si bien la señal verdadera es esta roja. Entonces esto se convierte en un vector de valores, y ese vector de valores yo lo podría convertir en un vector de palabras, donde acá tengo, en este caso, cuatro palabras, y cada una tiene un valor distinto. Y a través de un diccionario puedo decodificar esta codificación de las palabras para, por ejemplo, la palabra 4 podría ser que, la palabra 3 podría ser buen. Entonces, de esa manera, si sigo así, puedo decodificar esto acá. En este caso, la aplicación de la regresión lineal o cualquier modelo que transforme vectores en vectores estaría acá, ¿no? Pasando de acá a acá, y esto es simplemente un postprocesamiento. Y por último,
puedo también generar, por ejemplo, una imagen a partir de un vector de características. Acá tenemos un vector que tiene tres variables. Si es un perro, si hay un perro en la imagen, si hay un gato y si está en el exterior. En este caso tenemos un perro, no tenemos un gato y estamos en el exterior, entonces el modelo podría generar una imagen así. En este caso podemos tener un perro en el exterior sin un gato, en este caso tenemos un gato en el interior y acá tenemos un perro y un gato también en el interior. Y este tipo de codificaciones, donde tenemos acá características, hace un tiempo no eran tan posibles, pero hoy en día pueden entrenarse modelos para realizar esta tarea con algunos cambios, ¿no? Unas complicaciones, pero pueden entrenarse modelos para realizar esta tarea con bastante éxito. Entonces, vamos ahora sí al problema particular y vamos a hacer un ejemplo más extendido. Entonces yo antes tenía que predecir una variable, ¿verdad? Entonces, en base a estas tres variables de entrada, predecía la nota que era la variable de salida. Ahora tengo que predecir dos variables, ¿sí? Entonces, una cosa que podríamos hacer, y funcionaría bien, es tener dos modelos, ya que tenemos dos salidas, uno que prediga la nota 1 y otro que sea el modelo de la nota 2. Y esto estaría muy bien, de hecho funciona y no necesito saber nada. Entonces, este truco siempre nos va a servir para generar un modelo para K variables distintas, digamos, combinando K modelos de una sola variable. Pero a veces queremos que el modelo quede todo junto, ¿sí? Entonces, acá tendría la fórmula del modelo para N1, donde tengo la típica, es un modelo relacional común, donde tengo tres variables de entrada más el sesgo. Y este, acá tengo la versión del producto punto, donde tengo la entrada X, el vector del primer modelo, ¿sí? Por eso es W1, más el sesgo del primer modelo. Y esto en Python lo podemos escribir así utilizando NumPy como npdot, que esto es el producto punto o escalar, estos dos vectores, más B1 que es el sesgo, y esto nos da las notas de salida. Y también tenemos un modelo igual para N2, y acá es importante ver que tenemos otro conjunto de parámetros distinto al de N1. ¿Bien? Y acá el producto punto de escalar lo podemos ver definido en Python de esta forma, ¿no? Inicializamos P en 0 y hacemos un for. Y en este caso que tenemos tres variables, vamos a recorrer cada una y multiplicar la variable i por el peso i, y eso se lo sumamos a p, y de esa forma, sumando, acumulando todo esto, ya tenemos el producto punto. Entonces, en la versión simple, si nosotros tenemos un vector de entrada, lo copiaríamos, lo mandaríamos al modelo 1 y al modelo 2 y obtendríamos las dos salidas. Pero, ¿qué pasaría si tenemos 100 clases? Como les decía, ¿qué pasa si queremos combinar todos estos modelos? Porque tenemos que hacer entonces 100 modelos distintos. Entonces, hay una manera de hacer todo esto junto, de tener un solo modelo que permita convertir m variables en k salidas, k variables de salida. Y sí se puede, y la idea es, vamos a tener que poner estas dos operaciones adentro, ¿sí? Y entonces mi entrada ahora va a ser un vector de 3 dimensiones y mi salida va a ser un vector de 2 dimensiones o dos números, pero va a ser una sola salida. Si bien por ahí la diferencia es conceptual, es importante. Y aquí adentro vamos a tener que tener estas dos operaciones combinadas. Pero esta manera, o sea, si bien podríamos internamente igual hacerlas por separado, hay una manera más eficiente que es hacerla todo directamente combinando en la matriz W los pesos de la primera y la segunda regresión, y en la matriz, en el vector B, los sesgos de la primera y la segunda regresión también. Entonces mi modelo va a quedar expresado como X por W, donde este es ahora un producto punto con matrices, o sea, es un producto de matrices. Y acá tenemos una suma que, en vez de ser una suma entre un escalar y otro escalar, es una suma vectorial, es decir, elemento a elemento. Entonces, ¿cómo sería esto más en detalle? Bueno, imaginemos que W es este vector, W1, y B1 es este valor, y W2 este y también el sesgo. Entonces vamos a crear una matriz acá donde la primera columna de la matriz es W1 y la segunda columna de la matriz es W2. Entonces vamos acá a realizar el producto matricial entre este vector y esta matriz. Y ese producto lo que va a hacer es
va a multiplicar este vector por esta columna y este vector por esta columna, dándome entonces dos salidas, ¿no? Entonces esta salida va a ser un vector de 1 por 2. Si ese vector de 1 por 2 le sumo a este vector, que también es de 1 por 2, sumando elemento a elemento, puedo obtener mi vector de salida, que va a ser de 1 por 2 también. Entonces, en este caso vemos que esta suma, que es vectorial, es igual que la suma común, nada más que se hace elemento por elemento. Entonces de esta manera obtuvimos directamente los dos valores de la salida de la regresión. Ahora, si cambiamos la función de salida, también tenemos que cambiar la función del error. En este caso, el error de un ejemplo i va a estar dado por lo que llamamos la distancia euclidia al cuadrado, que lo que hace simplemente es, igual que la función de error anterior, que era la variable de salida esperada menos lo que predice el modelo al cuadrado. Como ahora tenemos dos variables de salida, vamos a tener dos términos, uno por cada variable de salida. Y eso lo podemos escribir así, de esta manera más compacta. Bien, entonces en nuestro modelo ahora vamos a tener la entrada x, vamos a generar la predicción, en este caso 4,8, y también vamos a tener el valor verdadero, que es 6,7. Entonces para este ejemplo particular, este sería y de 1, este sería y de 2, y este sería f de x de 1 y f de x de 2. Entonces restamos 6 y 4 al cuadrado y restamos 8 y 7 y lo elevamos al cuadrado, lo cual nos da 2 al cuadrado y, eh, y 1 al cuadrado, que sería esto, 5 acá sería esto, ¿no? Bien, entonces nuestra salida, si bien la salida del modelo es un vector de dos dimensiones, nuestra salida de la función de error sigue siendo un valor 1 por 1, es decir, un valor escalar que nos dice qué tan bueno fue nuestro modelo, que en este caso sigue siendo qué tan bueno fue ahora nuestra matriz de pesos W y nuestro vector B. Entonces, si esto lo quisiera escribir en Python, el código del error que recibe la predicción del modelo y recibe el valor verdadero, puede inicializar un error en cero, calcula KC, que es lo que llamamos K antes, que es la cantidad de variables de salida, y por cada variable de salida lo que va a calcular es el valor predecido para esa variable de salida, el valor verdadero, los resta, los eleva al cuadrado, que es esto mismo que vemos acá, ¿no? Y suma el error. Y la suma total de este error es el error cuadrático para este ejemplo. Entonces, ¿qué significa este error cuadrático? Bueno, antes lo veíamos como simplemente la resta de dos valores al cuadrado, por eso decíamos un error cuadrático. Pero en realidad esta es la distancia euclídea al cuadrado. ¿Sí? Si recordamos, entre dos puntos la distancia euclídea era la que nos daba, era esta, la distancia más directa, que se puede escribir así, como o a veces se le pone una sola barra acá, pero esta generalmente es la notación de la distancia euclídea, en donde tenemos la distancia la distancia horizontal entre los puntos, para un ejemplo de dos dimensiones, la distancia vertical, la distancia horizontal, la distancia, estas se elevan al cuadrado y se suman. Y todo esto se le calcula la raíz cuadrada. Como nosotros no le estamos calculando la raíz cuadrada, directamente ahí ponemos distancia euclídea al cuadrado. Entonces, uno se podría preguntar, pero si la distancia euclídea me dice a mí acá cómo es la distancia directamente, ¿por qué uso la distancia al cuadrado? Bueno, la realidad es que yo podría utilizar esta fórmula en donde yo calculo el cuadrado de las diferencias al cuadrado de cada variable. Pero eso me complicaría el cálculo de las derivadas y la interpretación del error. Y entonces, en lugar de eso, puedo usar directamente la fórmula sin la raíz cuadrada, ya que la raíz cuadrada es una función que es monótica creciente, o monótonamente creciente, lo cual quiere decir que siempre está creciendo, con lo cual tratar de optimizar la raíz cuadrada de una función o la función misma es exactamente lo mismo. Entonces, llegaría a la misma solución, pero solamente complicaría las derivadas y el modelo agregando esta raíz cuadrada. Entonces, ¿cómo
aplicaría esto ahora que tengo el E sub I a un conjunto de datos enteros, es decir, cómo calculo el error total EW. Bueno, seguimos calculando acá el error promedio, bien, o sea que esto es 1 sobre n por la sumatoria de todos los errores individuales de cada ejemplo, donde los errores individuales están dados por la fórmula que vimos recién. Y el error cuadrático medio sigue siendo el mismo. O sea, acá si me dan a mi conjunto de datos y una matriz W y un vector B, voy a calcular cuántos ejemplos hay, voy a inicializar el error en 0, voy a sumar los errores de cada ejemplo, ¿sí? Calculando acá la predicción y calculando acá la salida, que en este caso los ejemplos al tener m dimensiones, para obtener el ejemplo I, utilizo el subíndice I de fila y todas las columnas, y eso lo multiplico por el vector y por la matriz W y por el vector B. Y después hago lo mismo acá para obtener la salida Y del ejemplo I con, de nuevo, todas las columnas, que en este caso son 2, pero podrían ser más. Y luego lo que voy a hacer es sumar el error cuadrático de este ejemplo particular al error total, y cuando termino esto divido por n, que sería la cantidad de ejemplos para obtener el promedio. Entonces, viendo esta tablita, ¿cómo sería eso? Bueno, para cada ejemplo calculo acá su salida, que es lo que vemos acá, este vector P de 2 dimensiones. Perdón, acá en violeta sería el vector P. Esta sería la salida esperada, que sería el vector N. Y en base a estos dos, obtengo acá mi error E sub I, que sería el error individual. Y el promedio de los E sub I, acá sería el error cuadrático medio final, que es el que vamos a utilizar para evaluar el modelo con todos estos ejemplos. Entonces, en resumen, la regresión lineal múltiple nos va a permitir predecir n valores, ¿sí? Y transformar vectores en vectores. Entonces, de esta manera voy a tener un vector de entrada con x, un vector de salida y, que ahora son vectores, una matriz de pesos y un vector de sesgo. Y acá esto es importante, de que estas dimensiones estén todas congruentes entre sí. Entonces, si yo tengo una entrada de dimensión n y mi salida es de dimensión m, entonces mi matriz de pesos tiene que ser de tamaño n por m para convertir estas n dimensiones a m dimensiones. Y luego el vector de sesgo, vías b, también tiene que tener m dimensiones para poder sumarse al resultado de la multiplicación entre w y x. Respecto al descenso del gradiente, del cual no hablamos acá mucho, vamos a tener básicamente la misma estrategia. Vamos a usar los errores cuadráticos de cada salida. El error sigue siendo convexo y no hablamos mucho de las derivadas para no entrar en detalle, pero también podremos hacer la cuentita y obtener las derivadas de cada uno de estos parámetros W y B. Y hay una pregunta acá que es: ¿esto es más potente que el modelo de regresión lineal que vimos antes? No, no es más potente. Sigue siendo un modelo lineal, o sea, sigue teniendo las mismas limitaciones y las mismas asunciones, pero me sirve para codificar más información tanto de entrada como de salida.